Roald Dahl es un autor que siempre quedará unido al imaginario colectivo gracias a las obras que lo volvieron famoso dentro de la literatura infantil, destacando obras como las son Charlie la fábrica de chocolate, Matilda o Las brujas en su defecto. Cuenta con más de 20 títulos, entre ellas historias y artículos o relatos cortos, entre la década de 1940 hasta el día de su muerte en 1990. Hoy estaré presentando la vida y obra de una mente infantil conocida como Roald Dahl. Los temas que nos apetecen el día de hoy son una infancia de ensueño, una pequeña mirada a la infancia de Roald Dahl y dos sucesos que lo marcarían dentro del camino para ser un escritor. Me llamo Roald Dahl, su paso por la Segunda Guerra Mundial y una pequeña participación como espía. El fantástico señor Dahl, un pequeño repaso de su vida como casado, aparte de destacar actos que lo volvieron una persona bastante cariñosa con los seres queridos que siempre lo acompañaron. Y el mundo de Roald Dahl, un breve vistazo a las inspiraciones que surgieron a partir, bueno, de las inspiraciones que lo ayudaron a crear las obras más conocidas que tiene y de dónde surgieron cada una. Un repaso a su obra, por así decirlo. Ahora, empezamos con una infancia de ensueño. Roald Dahl nació el 13 de septiembre de 1916 en la ciudad de Cardiff, Gales. Siendo de padres noruegos, él nació como segundo hijo de una familia de 5 niñas, él siendo el único tornillo de la manada. Eh, en este punto, Dahl, habrían dos sucesos que marcarían a Dahl en su camino siendo escritor, lo cual marcaría completamente su rumbo. El primero siendo la trágica muerte de su hermana mayor a causa de apendicitis, lo cual obligó a su padre a hacer trabajos de más, agotándolo casi por completo, lo cual culminó con la muerte del mismo gracias a la neumonía un par de semanas después. Esto obligó a la mamá a desplazarse a un hogar más humilde y por ende más económico para poder solventar los pagos que le faltaban. Se dice que poseían una fortuna moderada, pero los papás ya tenían un acuerdo de que los niños iban a estudiar en una escuela inglesa y de más alto nivel económico. Por así decirlo, iban a recibir una de las mejores educaciones en el país. Uno diría de que ya con esto tiene la vida hecha. Pero por desgracia, Dahl estuvo pasando de escuela privada a escuelas católicas más de una vez debido a de que no era el niño más correcto del mundo. Se metía en cualquier tipo de travesuras, etcétera, etcétera, haciendo travesuras para cada persona que se le metiera encima. Por así decirlo, la experiencia que tenía, la experiencia que tenía en estas escuelas no era para mejor, pues su vida alternaba entre castigos escolares y sus viajes a Noruega. Él no llegó a destacar em, en clases de alto intelecto, sino que se destacaba más como una persona deportiva, por así decirlo. Aunque hay rumores que indican que sus profesores lo llegaban a despreciar debido a que su acento inglés no estaba tan marcado, ya que al ser hijo de padres noruegos se le notaba bastante el acento noruego. Por ende, el acento inglés no era del todo percibido por los profesores ignorantes que llegaba a tener. Y sus viajes a Noruega eran los más felices que llegaba a tener, pues en estos viajes, aparte de que disfrutaba con sus familiares noruegos, podría disfrutar de historias que le contaban estos mismos. He aquí tal vez una de las principales inspiraciones del autor para el futuro libro de las brujas, ya que estos familiares le llegaban a contar leyendas urbanas de aquel país, tal vez una que otra de algún ente paranormal conocido como una bruja. Quién sabe, puede ser o no. Desde joven, Roald soñaba con ser un explorador y conocer todo el mundo. No fue hasta 1934 cuando pudo conocer Terranova y explorar sus alrededores, pero obtuvo la oportunidad de su vida en 1936 al ser transferido por la Royal Dutch Shell
a Tanzania, para ser más exactos, a Dar es Salaam. Aquí es donde surgió su apetito por la aventura, sin dejar de lado sus responsabilidades de literatura. Aunque su sentido aventurero sería puesto a prueba en el siguiente capítulo. Me llamo Dahl, Roald Dahl. En 1939, Roald se anotó en la Royal Air Force, recién iniciada la Segunda Guerra Mundial. Frecuentaba lugares más como Libia y Siria, siendo piloto de combate en estas áreas. Siendo en Libia donde sufriría un accidente que lo dejaría en cama aproximadamente de 3 a 4 meses, ya que había quedado casi paralítico y ciego de varios ojos, aunque como ventaja se llegó a enamorar de una enfermera, la cual fue una relación fugaz. Después de haber sido dado de alta, fue relegado a misiones ligeras de vuelo, a tareas más que nada. Pero después de esto se reintegró con su equipo tras las líneas enemigas en Grecia, donde vivieron varias aventuras antes de finalizar la guerra. Pero antes de que finalizara la guerra, en 1942, cuando Dahl fue relegado a un trabajo, a las tareas de vuelo, estas las alternó entre tareas de vuelo y jefe de seguridad. Gracias a ser jefe de seguridad, conoció a Charles Marsh, uno de los jefes principales de la prensa, gracias al cual empezó a conocer a los altos mandos de Estados Unidos. Entre ellos conoció a William Patterson, el jefe de espías que se encargaba de reclutar espías para la guerra contra Hitler. Aquí se fijó en la galanura de nuestro querido Roald, pues varias mujeres llegaban a tener gran atracción por él mismo, lo cual le interesó al mismo Peterson, por ende fue reclutado como espía. Un dato curioso es de que se dice de que pudo conocer a varios escritores que también empleaban su talento como espía. De entre ellos, uno de sus compañeros se dice que era el mismísimo Ian Fleming, el creador del mismísimo 007. En este punto, Dahl se empezó a dar fama gracias a varios relatos que publicaba en periódicos y revistas, pero no sería, en este punto sería cuando publicaría dos obras que marcarían su inicio en la carrera por ser escritor. El primero siendo un cuento llamado Pan Comido, en contando su choque en avión en Libia, y el segundo siendo su introducción a la literatura infantil, Gremlins, del cual hablaré enseguida. El fantástico señor Dahl. Recién terminada la guerra en 1945, Dahl empezó a alternar entre tareas de literatura y escritura periodística, destacando en los mismos periódicos y en las revistas, escribiendo sus vivencias de guerra, haciéndose de una fama moderada. Eh, uno de sus cuentos más destacados es el recién explicado Pan Comido, en el cual relata su vivencia en el choque de Libia y su recuperación de ese mismo accidente, que aparte le dejó una contusión severa en la cabeza. Pero es en este punto cuando crea Gremlins, un libro el cual marca su inicio como escritor infantil, pues aquí trata de adapta una historia que se llegaba a contar junto con sus compañeros en la guerra sobre pequeñas criaturas de naturaleza malévola, capaces de sabotear todo tipo de maquinaria. Estas criaturas en sí no son reales, eran contadas por compañeros de Dahl en la Segunda Guerra como excusa o bueno, como interés
a aquellos accidentes aéreos que les llegaban a suceder, así el mismo Dal. Se dice que este libro fue encargado por el mismísimo Walt Disney para una futura adaptación, la cual hasta este momento no se sabe si fue grabada, enlatada o cancelada, lo cual no sería descabellado analizar para un próximo video. De ahí inició una prolífica carrera como escritor, escribiendo distintos libros muy conocidos hasta el día de hoy, gracias a sus adaptaciones o por quien haya leído los libros. Libros como Charlie y la fábrica de chocolate, El gran amigo gigante, Las brujas, Matilda o El fantástico señor zorro han formado parte del imaginario colectivo y de la infancia de muchas personas que disfrutaron de estas historias gracias a las adaptaciones bueno, gracias a sus respectivas adaptaciones posteriores o porque llegaron a alcanzar los libros. Uno de los aspectos más reconocibles de los libros de Dahl es el trabajo de Quentin Blake, un ilustre dibujante que plasmó los diseños de estos personajes y les dio un rostro, dándole un toque más infantil, pero cambiando la dinámica, más inocente dentro de estas historias, dándoles un toque más artístico. Durante su accidente en Libia, este conoció fugazmente a una enfermera y como dije anteriormente, al ser un espía, hay varios testimonios que indican que era un seductor. Pero en 1953 la actriz Patricia Neal sería la que se ganaría el corazón del famoso escritor al casarse con él teniendo 5 hijos en el proceso. Pero por desgracia, las catástrofes en la familia Dahl no terminarían con la muerte del papá, ya que la hija menor de la familia, Olivia, moriría en el año de 1900, bueno, sería la hija de en medio, moriría en el año de 1962 a causas de una enfermedad que se la arrebataría a sus padres. Pero un suceso que marcaría a Roald Dahl y demostrando qué tanto le importa a su familia sería el accidente de su pequeño hijo Teo, el cual sufrió un accidente que causó que su cabeza tuviera exceso de fluidos y por ende Dahl se dio a la tarea de encontrar una manera para que su hijo no viviera conectado a una máquina por el resto de su vida y la encontró al fabricar una pequeña válvula que servía para drenar este líquido excedente, la cual en estos días fue patentada por la hija mayor de Dahl, hoy conocida como la Wide Dial válvula de drenado. Pero las desgracias no terminarían ahí, sino que su esposa posteriormente también sufriría una enfermedad que la deja casi ciega y coja, por decirlo de alguna manera. Pero Dahl la apoyó con todo lo que pudo, sirviéndole de cierta manera con el dinero que fuera necesario, viviendo con ella hasta el día de la muerte de Dahl, casi como amigos, pues Dahl terminó casándose con la mejor amiga de esta. Antes de pasar al siguiente tema, hay que recalcar de que varios de los hijos de Dahl tuvieron mucha participación en este punto, ya que podría decirse que varias de estas historias se basan en el mismo legado de la familia Dahl. Su carrera consta de más de 50 obras, contando pequeños relatos contados en revistas, antologías y demás. Por así decirlo, tiene una ilustre carrera. Varios de sus libros se basan en cuentos que les contaba a sus hijos y vivencias que tuvo en la infancia, algunos siendo tributos a su misma familia. Como por ejemplo, El pequeño gigante siendo, el mejor amigo gigante, eh, siendo un, siendo un tributo a la hija, bueno, a su nieta, por así decirlo, pues se dice que el personaje principal se basa en ella. Eh,
Matilda siendo un tributo a su hija y a su hermana, las brujas dándole un tributo a aquellas historias que le llegaban a contar en sus viajes, en sus vacaciones noruegas, y aquí la más importante, Charlie la fábrica de chocolate, pues en ese tipo de para este tipo de historias Dal se basaba en vivencias que él llegaba a tener cuando era joven de su paso entre escuela a escuela, pues llegaba a notar que varios camiones chocolateros pasaban, bueno, los veía hacer su trabajo, y hubo un punto en el que Dal consideró ser chocolatero de cierta manera. La obra de Roald Dahl se caracteriza más que nada por darle poder a varios de los niños de aquí, no tratándolos como mensos, sino como seres más razonables que los mismos adultos. Pues en varios de estos libros los adultos se comportan como niños o son más irracionales que los mismos niños, como puede ser en el caso más reconocible Matilda, en el caso de Tronchatoro, siendo una persona brusca que maltrata a los niños, o por así decirlo, los padres de la misma Matilda, que se comportan muy infantilmente y no se preocupan para nada de su hija. La obra de Roald Dahl destaca por tratar a los niños de una manera más respetuosa, pues de alguna manera los entiende y sabe contar una historia con un humor no tan infantil, sino tratando a los niños de una mejor manera que otros escritores como el Dr. Seuss. A lo largo de la década del 60 intercaló la escritura de novelas con la de guiones, vendiéndoselos a distintos productores. Aparte de destacar con varias de las adaptaciones cinematográficas de su misma índole, Dahl vendió varios derechos de varias obras adultas que llegó a escribir, bastante bien hechas, para ser sincero, como lo pueden ser varios capítulos de la serie de Spielberg llamada Historias Extraordinarias, o un capítulo de la obra de Alfred Hitchcock llamada El Hombre del Sur, la cual sería posteriormente adaptada por Quentin Tarantino en uno de los segmentos de su película llamada Cuatro Habitaciones. Hoy en día contamos con varias adaptaciones de su trabajo, destacando más que nada las dos adaptaciones de La fábrica de chocolate, la adaptación de Matilda, la de las brujas y la de Jimmy el durazno gigante, por así decirlo. Gracias a estas películas o por la misma lectura de los niños a sus historias, podemos decir de que Roald Dahl supo marcar su trabajo dentro de las generaciones tempranas y las adultas, pues demuestra que puede agradarle a más de un público de diferentes maneras, de la manera más infantil y ridícula posible hasta de la manera más escalofriante o artística posible, como lo puede ser en Charlie la fábrica de chocolate, El fantástico señor zorro o Las brujas, que destacan más que nada por su ámbito artístico o técnico, por decirlo de alguna manera. Para finalizar, Roald Dahl falleció en el año de 1990 a causa de neumonía, al igual que su padre. Pero al morirse se dejó todo un legado a lo largo de toda su carrera, marcando a más de una generación con el trabajo que realizó, pues le dio a muchas generaciones entretenimiento con muchos personajes con los que uno pudo haber simpatizado. Le conlleva, de él le sobrevienen sus tres hijos, eh, sus cuatro hijos, su hija mayor resaltando como escritora, su hijo mayor, Theo, siendo ya un hombre sano completamente, eh, su nieta siendo una modelo bastante reconocida en Inglaterra, y su esposa, bueno, y sus dos esposas, las cuales se quedaron con el derecho de sus obras y vendiéndoselas a diferentes productores. La hija mayor de Dahl hoy en día
apoya diferentes causas con el objetivo de poder ayudar a niños de bajos recursos, con el objetivo de poder ayudarles a solventar varios de los pagos de salud que necesitan, aparte de patentar la válvula anteriormente dicha. Y este sería el fin de mi exposición. Pero como conclusión debo de decir de que desde que tengo memoria, Roald Dahl ha sido uno de mis escritores favoritos, ya que su estilo de escritura infantil cambia radicalmente a los estándares que varios tienen, como el Dr. Seuss, que trata a los niños como mensos al darles un tipo de escritura más, por así decirlo, más simple, mientras que Roald Dahl, aparte de destacar, pues tiene el balance perfecto entre una historia infantil bien hecha y el toque oscuro que necesita, no tratando a los niños como mensos, sino como personas razonantes más que los adultos, aunque me gustaría también leer sus libros más adultos, pues se dice que destaca más en el ámbito, aparte de destacar en el ámbito infantil, destaca más en la rama dramaturga, pues hay diferentes tipos de antologías que datan sus vivencias infantiles con un humor jamás antes visto en una historia infantil. Eso sería todo, muchas gracias, yo soy Gala Alexander Naquit Ramírez y esta fue mi exposición.